Hoy vamos a trabajar el último tema del curso que corresponde a la inferencia estadística. Vamos a ver en la tabla de contenidos un resumen breve de lo que vamos a trabajar. El primer punto con el que vamos a tratar es el de parámetros estadísticos. Vamos a estar trabajando siempre con el concepto de población y muestra y veremos la diferencia entre las dos. El segundo punto que vamos a trabajar es el de las distribuciones muestrales y vamos a ver dos ejemplos, la distribución muestral de la proporción y la distribución muestral de la media. El tercer punto sería intervalo de confianza para la proporción y para la media, pero este bloque de intervalos de confianza lo veremos en un segundo vídeo. Y luego, por último, tenemos el punto 4, que es contrastes de hipótesis, que podéis verlo pues como curiosidad porque este año pues no entra en selectividad y no lo vamos a tratar. Lo podemos dejar para un próximo vídeo para el que pueda tener interés. Entonces lo vamos a dividir, repito, esta tabla de contenidos en dos vídeos separados para que sean más pequeñitos y más fáciles y menos pesados de ver. El primero correspondería al punto 1 y 2 y luego veremos un segundo vídeo pequeñito también que corresponderá al punto número 3. Bueno, vamos a comenzar recordando, porque esto ya lo sabéis, la diferencia entre población y muestra. Cuando nosotros hacemos una estadística es muy difícil trabajar con toda la población. La población sería todos los individuos de los que se hace el estudio. Mientras que lo que es más fácil es poder tomar una parte pequeña de esa población y eso es a lo que llamamos muestra y sobre esa muestra hacer el estudio. Y lo que hace la inferencia estadística, como su nombre indica, es sacar conclusiones, inferir conclusiones de toda la población a partir de los datos obtenidos en una parte pequeña de dicha población, es decir, en lo que se llama en estadística una muestra. Vamos a ver la diferencia entre parámetro y estadístico. Es muy importante hacer la diferencia entre estos dos conceptos. Los parámetros siempre se refieren a la distribución de la población, es decir, a la total, a la grande. Y ya hablamos de estadísticos cuando nos estamos refiriendo a características de las muestras. Insisto, cuando nos referimos a los parámetros, les indicamos con letras griegas, por ejemplo, la letra nu, y cuando estamos hablando del estadístico correspondiente, entonces utilizamos el alfabeto latino. Por eso muchas veces los profesores, a lo mejor no sabíais por qué, a veces os hablaban de la media con esta letra y de la media con esta otra letra, con este otro símbolo. Os hablaban de la desviación típica con esta letra y otras veces llevaban a la desviación típica con la letra S. La diferencia está en que en el primer caso, cuando utilizamos letras griegas, nos estamos refiriendo a una media y a una desviación típica de la población, es decir, del total de individuos sobre los que se hace el estudio. Mientras que cuando utilizamos la notación X, bueno, X también es una letra griega, pero está también en nuestro alfabeto latino, y S, estamos utilizando estas letras porque nos estamos refiriendo a los valores que obtenemos a partir de una muestra. Vemos aquí un ejemplo muy sencillo. Si, por ejemplo, decimos que la duración media de las bombillas que fabrica una empresa es de 1.600 horas, nos referimos a la población, a todas las bombillas. Y la media la designaremos con esta letra, 1.600. Si estamos hablando de la duración media de una muestra de 20 bombillas, es decir, una parte, unas poquitas bombillas, y obtenemos este dato, entonces no diremos que nu es igual a 1580, sino que x barra 1 es igual a 1580. ¿Por qué ponemos este 1? Porque indicamos que sería la primera muestra de 20 bombillas que obtenemos a partir de la población. Bueno, podríamos a continuación hallar la duración media de otra muestra, por eso le llamaríamos con la misma notación, pero con un 2 para referirnos a que sería otra muestra que no tiene por qué tener, si os fijáis, el mismo número de elementos. Entonces, resumiendo, la media de la población es un parámetro y fijaos que es constante, porque la población tendrá un cierto número de individuos, pero no cambia, porque es toda la población, mientras que la media sí que podemos, como la media X barra es una media de una muestra en particular, a esto es a lo que llamamos estadístico. Y esa sí que es una variable aleatoria. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la muestra obtendremos un valor X barra. Para cada muestra que cojamos de la población total tendremos
un valor x barra que se obtendrá, veremos ahora, como la media aritmética de todos los valores. Si, por ejemplo, cogemos una muestra de tamaño, por ejemplo, pues 30, con esos 30 números calcularíamos la suma de todos esos 30 números y lo dividiríamos entre 30 y obtendríamos el primer valor de la variable aleatoria. Cogemos luego otra muestra, calculamos su media aritmética y obtendríamos un segundo valor de la variable aleatoria. Por eso este es un valor constante, porque solo lo hacemos una vez, mientras que este va variando y nos va generando una función, una variable aleatoria, a medida que vamos obteniendo diferentes muestras. Bueno, es un concepto muy sencillo, pero hay que tenerlo claro. Vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, decimos que el 42%, vamos a ver ahora en la primera parte parámetros y estadísticos, ya vamos a ver ejemplos concretos. Y vamos a trabajar el concepto de proporción. Si, por ejemplo, decimos que el 42% de los niños, de los escolares de una comunidad, suelen perder al menos un día de clase por gripes o catarros, nos estamos refiriendo a la población entera. Y cuando trabajamos con la población entera, designamos esa proporción, la designamos con una letra P. Diríamos que P, la proporción de niños o de escolares que padecen, o sea, que faltan a clase, es 0,42, porque es el 42%, se obtiene 42 entre 100. Esto es muy conocido y no tiene ninguna dificultad. Sin embargo, fijaos la diferencia. Ahora decimos que observamos, esta palabra es clave, observamos 1000 escolares. Es decir, en el momento que decimos observamos 1000 escolares, estamos diciendo que, donde dice 540 han perdido clase, estamos ya quedándonos con una muestra de n igual a 1000, de 1000 individuos. Y de esos 1000 niños, de esos 1000 individuos de los que forma el estudio, 540 han perdido clase. Es decir, si ahora dividimos 540 entre 1000, obtenemos 0,54, pero fijaos, la notación es importante porque luego nos armamos unos líos tremendos con las notaciones, que aquí teníamos la letra P y aquí teníamos la P con un gorrito arriba. Con un gorrito. Este gorrito lo que nos está indicando es que estamos con la muestra, que este dato es de una muestra particular. Al no llevar el gorrito, una P solo, estamos hablando de la población en global. Bueno, podríamos observar otros 500 escolares, donde 200 han perdido clase. Fijaos que ahora la muestra tendría tamaño 500 y 200 de 500 nos daría ese cociente que sería 0,40. Y como es un valor de la muestra, otra muestra distinta, por eso le ponemos, insisto, esta notación. Entonces, la proporción P de la población es un parámetro. Hemos dicho que cuando era toda la población era un parámetro y por tanto es constante. Y la proporción P con el gorrito de la muestra es un estadístico, porque estamos trabajando, insisto, sobre una muestra. Y eso, al ir variando estos valores, obtendremos una variable que es una variable aleatoria. ¿Por qué aleatoria? Porque los datos son aleatorios. No son datos fijos, sino que estamos tomando muestras al azar. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho ya varias veces, parámetros, tanto por ejemplo la media, la desviación típica o la proporción, que son los parámetros con los que nosotros vamos a trabajar, son características constantes de la población, son fijos. Mientras que los estadísticos vamos a trabajar con la x barra, la desviación típica que la llamábamos S, o la proporción P con un angulito, que son características de las muestras y son variables aleatorias. Bueno, si habéis entendido estos conceptos que son muy sencillos, pues nos va a ayudar mucho a comprender lo que viene ahora. Sobre todo es muy importante tener clara la notación. Bueno, ahora tenemos una serie de test muy facilitos que los podéis mirar, al final tenéis los resultados, pasamos rápidamente. Y vamos a trabajar, bueno, esto es otro ejemplo también, lo pasamos rápidamente y nos vamos ya directamente a el punto número 2 que hemos dicho que íbamos a estudiar, que son las distribuciones muestrales. Dentro de las distribuciones muestrales, fijaos que esta palabra muestral va a significar que es una distribución que depende de las diferentes muestras que vayamos obteniendo, y teníamos, si os acordáis del índice, teníamos dos tipos de distribuciones muestrales. Podemos trabajar con la distribución muestral de la proporción y veremos después el punto 2.2 en el que veremos la distribución muestral de la media. Bueno, vamos a ver en qué consiste la distribución muestral de la proporción.
Si en una población conocemos su proporción P de los individuos que tienen una cierta característica, por ejemplo antes la proporción de los niños que faltan un día a clase, podemos elegir aleatoriamente siempre muestras aleatorias de tamaño n. Y con eso obtenemos la proporción. Vemos el ejemplo anterior, tenemos tamaño de la muestra, que sería n, en el caso anterior, por ejemplo, eran los 1000 niños, y número de éxitos. Siempre recordad lo que veíamos el año pasado en la binomial, llamamos número de éxitos no algo que sea beneficioso, sino simplemente a lo que nosotros queremos estudiar. O sea, si nosotros estamos estudiando una característica que puede ser estar enfermos, llamaremos número de éxito al número de enfermos. O sea, no tiene por qué tener una connotación positiva, la palabra éxito parece que vaya a ser algo positivo, simplemente es, insisto, el número de elementos de esa muestra que cumplen esa condición. Es decir, P con el angulito sería X, número de individuos que cumplen la condición, partido por el tamaño total de la muestra. Tenemos aquí un esquema muy claro, tenemos la población con una proporción y vamos eligiendo muestras, fijaos, de diferentes tamaños, no tienen por qué ser el mismo tamaño, y de cada una de esas muestras calculamos la proporción de individuos que cumplen esa condición. Esto me genera un montón de números, me genera una variable estadística. El número de éxitos, sabemos por el año pasado, número de éxitos, número de fracasos, que seguía lo que llamábamos una distribución binomial. Teníamos dos parámetros, n y p, donde n era el número de veces que repetíamos el experimento y p era la probabilidad de éxito. También teníamos la probabilidad de fracaso que la llamábamos q. Bueno, pues a partir de los datos de esta variable, de esta distribución de la población, a partir de aquí vamos a determinar cómo se distribuye, cómo se mueve, cómo se comporta la distribución de la variable p con el gorrito. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice, si sabemos que el 40% de los escolares tienen un ordenador en casa, nos podemos preguntar aleatoriamente a través de una serie de muestras, en este caso el tamaño 50, vamos a obtener la distribución de proporción. Entonces la distribución a partir de la muestra será el número de alumnos que tienen ordenador partido por el número total de alumnos en la muestra. Si la muestra hay 21 éxitos, la muestra recordamos que tenía un tamaño 50, aquí vamos a considerar todas las muestras del mismo tamaño, todos los denominadores entre 50, muestra de 21 éxitos, la proporción en esa muestra, la proporción de alumnos que tienen, de escolares que tienen ordenador sería 0,42. En otra muestra 0,44 y en esta muestra K, que tendríamos 18 alumnos con ordenador, 18 entre 50, 0,36. Sabemos, vuelvo a insistir en este concepto que vimos el año pasado de la binomial, que una binomial se podía aproximar cuando había unas condiciones, NP mayor o igual que 5, lo recordáis, siempre la binomial se podía aproximar a una normal, cuyos parámetros eran, ya sabemos que una normal viene determinada por su media y su desviación típica. Y sabemos que la media de una normal es, en el caso de que venga de una binomial, es el producto, la media era NP, el valor esperado, y la desviación típica recordamos que era raíz de NPQ. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tendríamos una normal de media NP y desviación típica, la raíz cuadrada del producto de estos tres números. Y dice, como sabemos, vamos a leer la frase entera, como sabemos el número de éxitos de una muestra de tamaño n se distribuye de forma binomial, si aproximamos a la normal y se divide x por n, fijaos que ahora nosotros no estamos trabajando con la x, sino que estamos trabajando con la x partido por n, es decir, esta variable x que se comportaba como una binomial y luego como una normal en su aproximación, si ahora yo divido, fijaos, por n, ¿qué obtengo? Pues np dividido entre n aparece p, y si yo aquí divido entre n, fijaos que esa n entraría dentro de la raíz cuadrada, me quedaría npq partido por n al cuadrado, se me simplificaría una n con otra y me quedaría pq partido por n, que es justo la fórmula que nos tenemos que aprender. Es la fórmula que me marca cómo se va a distribuir la distribución, valga la redundancia, la distribución
muestral de proporciones. O sea, tendremos que esta distribución sigue una normal de media P y de desviación típica raíz de sería PQ, pero Q es 1 menos P porque era probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, partido por N. Bueno, pues esta es la fórmula que tendremos que recordar. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. En una localidad de 6.000 habitantes, fijaos, 6.000 habitantes sería el total de la población, la proporción de menores de 16 años es P igual a un cuarto. Y ahora nos pregunta cuál es la distribución de la proporción de menores de 16 años en muestras de 50 habitantes. No nos están diciendo que hagamos un cálculo de probabilidades, nos están diciendo, nos preguntan cuál es la distribución, es decir, cuál es la fórmula que rige esa distribución. Sabemos por teoría, lo que acabamos de ver, que en esa muestra la distribución de proporción va a seguir una normal y recordamos que el primer parámetro era P y el segundo parámetro era raíz cuadrada de PQ partido por N. Si ahora sustituimos los cálculos que hemos hecho, o sea, los datos, perdón, que nos han dado, P era un cuarto, 0,25, como P es la probabilidad de éxito, Q será la probabilidad de fracaso, 0,75, la 1 menos P, y lo dividimos entre el tamaño de la muestra. Este dato lo dejaríamos aparcado y nos pueden preguntar luego características de esta muestra, de cómo se distribuye la proporción. Pero de momento solo nos preguntan cuál es la distribución, es decir, de qué tipo, qué parámetros tiene esa distribución. Y el segundo apartado dice, ahora sí que ya nos pide la probabilidad de que en una muestra de 50 habitantes haya entre 15 y 20 habitantes. Fijaos que no nos están preguntando la proporción, nos están preguntando el número de habitantes. Entonces, yo ahora sé porque la binomial la puedo aproximar a una normal, no confundamos esta con esta, por favor, porque son cosas diferentes, están muy relacionadas, pero son diferentes. Fijaos que aquí tengo el número de individuos que cumplen esa condición y aquí tengo la proporción de individuos que siguen esa proporción en la muestra. Es decir, aquí estamos sobre el total, no sobre la proporción. Por lo tanto, tengo una muestra de tamaño 50, sabemos que la media es NP, lo hemos visto ya digo el año pasado, 12,5 sería N50 por P un cuarto, sigma, la desviación típica sería la raíz de NPQ, sustituyo los datos y lo que obtengo es que esta variable X se distribuye según una normal de parámetros, media 12,5, desviación 3,06. Ahora me preguntan la probabilidad de que en una muestra de 50 haya entre 15 y 20 habitantes, menores de 16 años. Fijaos, entre 15 y 20 habitantes significa menor o igual que 14 y menor o igual que 20. Pero recordamos, esto también es del año pasado, que cuando en una binomial nosotros tenemos un valor concreto, la probabilidad de un punto no era cero. Sin embargo, yo tengo que pasar la binomial a una normal. Y cuando yo pase a una normal, tengo que convertirla en una variable que es continua. Recordamos, la binomial era discreta, insistíamos mucho en que un valor tenía significado, tenía probabilidad, pero cuando yo la transformo a esta normal ya es una variable continua, es decir, la probabilidad de un punto es cero. ¿Cómo marcábamos que este punto sí que tengo que tenerlo en cuenta en la binomial? ¿Cómo lo distinguiría del caso estricto, menor estricto y menor aquí estricto? Pues lo distinguíamos con el ajuste de Yates, si os acordáis, me iba medio punto hacia la izquierda y medio punto hacia la derecha. Entonces, ¿qué obtendría? Este 14 se me iría a 13,5, que es este 13,5. Y este 20, como se me tiene que ir a la derecha, medio punto se me iría a 20,5. Entonces, el primer paso sería aproximar la binomial a la normal. La probabilidad de que 13,5 menor que z, menor que 20,5. Y el siguiente paso sería tipificar esa normal con estos parámetros que tenemos aquí. Recordamos que para tipificar, para convertir la variable x en la variable z, divido el valor, resto entre la media y divido entre la desviación típica. Vimos ejemplos y vimos vídeos en los que repasábamos la normal, estaríamos tipificando.
Lo mismo que en el otro extremo del intervalo. Hacemos las cuentas, recordar esta notación. Esta phi, una phi mayúscula, representa el valor que toma la normal. No insisto mucho porque ya vimos un vídeo, habéis repasado un vídeo en el que veíamos cómo ver los valores de la normal, cómo interpretarlos en la gráfica, cómo calcularlos. Hacemos la resta y esta sería la probabilidad de lo que me pide el ejercicio. Bueno, continuamos con otro ejemplo de distribuciones muestrales también de proporción. El 42% de los habitantes de un municipio es contrario a la gestión del alcalde y el resto son partidarios. Es decir, tenemos la población dividida entre los que son partidarios de la gestión y de los que no son partidarios. Ahora tomamos una muestra en ese pueblo, en ese municipio, de 64 individuos y queremos saber cuál es la probabilidad de que sean más los que se oponen al alcalde que los que no se oponen. Fijaos que en la muestra de 64, P con el gorrito serían los que de esos 64, los que se oponen, porque estamos calculando los que se oponen. Queremos que esa proporción sea mayor que 0,5 o equivalentemente que el número de los que se oponen sea, pasábamos multiplicando, tiene que ser mayor que 32. Como tiene que ser mayor que 32 y son personas que no las podemos partir, es lo mismo que decir que el número de personas sea mayor o igual que 33. Entonces tendríamos en nuestro ejemplo n vale 64, la media es n por p, n sería el producto de 64 por p que hemos quedado que la proporción sería la que tenemos aquí indicada, y este valor n por p nos da 26,68, la teníamos aquí, la proporción del 42%. La desviación típica sería la raíz de NPQ, tendríamos n de nuevo 64, p 0,42, que es lo que nos indica, como digo, el ejercicio, y luego este q sería 0,58, que si os fijáis es 1 menos 0,42. Hacemos las operaciones y sacamos la desviación típica. Y lo que tenemos es que esta variable x se va a aproximar, se va a comportar como una normal de parámetros media desviación típica. Y ahora nos preguntan la probabilidad de que x, el número de habitantes que no están de acuerdo, sea mayor o igual que 33. Fijaos que no estoy con el p con el gorrito arriba, estoy con x, porque estamos trabajando, me preguntan el número de individuos. ¿Cuál es la probabilidad de que ganen los que se oponen al alcalde? Pero seguimos hablando de número de individuos, no de proporción. Entonces, simplemente esta sería la probabilidad de que x sea mayor o igual que 33, lo hacemos, es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 32, y aquí, tipificando, obtendríamos este resultado. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver la distribución muestral. Otro ejemplo. Realizamos el siguiente test sobre los conceptos de proporción de una muestra y proporción de la población. Bueno, estos son una serie de test, de ejemplos que podéis vosotros ver, que también son muy sencillos. No me detengo. Y vamos a pasar al punto 2.2, que es distribución muestral de la media. A ver, ahora vamos a trabajar con medias. Vamos a considerar que tengo una población. Esta población se va a distribuir según una normal de media no y desviación típica sigma, y podemos elegir aleatoriamente muestras de tamaño n. ¿Qué es lo que le hacemos a cada una de esas muestras? Pues si son muestras de tamaño n, significará que tenemos n números. Pues a todos esos números de esa muestra los sumamos y los dividimos entre el número total de elementos. Y eso no es más que calcular la media aritmética de esa muestra. Es decir, vamos a trabajar con la distribución muestral de la media. Media aritmética de la muestra. Sumar y dividir entre el número total de datos. Volvemos a tener el esquema de resumen. Tengo una población que se distribuye de forma normal. Elijo una serie de muestras de tamaños diferentes y a cada una de esas muestras le calculo esta operación, le hago esta operación, con lo cual obtendré un valor, otro valor, y todos esos valores me van a determinar una distribución. Si suponemos que x es la normal y el muestreo es aleatorio, pues lo mismo. Obtendremos el valor nu, que será referido a la población, y el valor nu de x barra, que será referido a la muestra. Bueno, por teoría no vamos a entrar porque el valor de la media de la muestra coincide con el valor de la media de la población y la varianza de la muestra o la desviación típica, que es con la que se suele trabajar, sería la raíz cuadrada de este número, sería sigma partido por raíz de n.
Y esta sería el equivalente a aquella fórmula que vimos de P raíz cuadrada de PQ partido por N. Esta sería el equivalente de cómo se distribuyen las medias muestrales. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, tenemos el peso de los libros de texto de un instituto, sí, un peso medio, fijaos, de toda la población de 400 gramos y su desviación típica 50. Tomamos ahora muestras de tamaño 16 y con esos 16 libros lo que hacemos es sumar todos sus pesos y dividir entre 16. Sacaríamos un peso medio de esos 16 libros. Cogeríamos otros 16 libros diferentes y obtendríamos otro valor de su peso medio. Y así con una serie de muestras. Todos estos números me generan una distribución que se llama la distribución muestral de medias. Si suponemos que la variable x, la población, sigue esta distribución de media 400 y desviación típica 50 y por supuesto el muestreo es aleatorio, la distribución de medias muestrales se va atendiendo a la teoría que hemos visto hace un momento, tendría la misma media, no varía, pero la varianza será este número al cuadrado partido por el número total de datos. Ya digo que siempre no vamos a utilizar este valor, normalmente pasaremos directamente al valor de la desviación típica. Una cosita, un detalle, a veces en selectividad lo normal es que siempre nos den el dato, o los problemas en general, el dato de la desviación típica, pero hay que tener cuidado porque si nos diera el problema el dato de la varianza, a este número habría que calcularle su raíz cuadrada porque los datos de la normal, para luego poder tipificar, necesitamos que aquí esté, por supuesto, la desviación típica. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo 2.3, ya es el último ejercicio que vamos a ver de distribución muestral. Tenemos el peso de los libros en el instituto, se distribuye de forma normal, peso medio 400, desviación típica 50. Insisto, lo insistiré muchísimas veces, voy a resultar muy pesada, pero es que es un error muy frecuente. Vemos la letra griega, significa que es la población. Ahora elegimos una muestra de tamaño concreto, de tamaño 16, y queremos hallar qué probabilidad hay de que el peso medio de esa muestra se encuentre entre estos dos valores. El peso de los libros será esta variable, vamos a calcular la variable, la distribución media muestral, mantenemos 450 entre raíz de 16 que es 4 y obtenemos estos nuevos parámetros. Es muy importante que si estamos trabajando con la media no nos equivoquemos y tipifiquemos con estos valores. Sería fácil confundirnos, meter la pata y decir menos 400 y en vez de poner un 12,5 poner un 50. Si estamos trabajando con la distribución de medias muestrales, aquí tenemos que tipificar con sus parámetros, no con los parámetros de la población. Insisto, es facilísimo, se ve mucho en los ejercicios, en los exámenes, que os equivocáis en esto, confundís las dos. Por eso estoy insistiendo tanto en que distingamos entre población y muestra. Bueno, una vez que ya tenemos los parámetros bien y no nos confundimos, lo que hacemos es tipificar. Le resto su media y lo divido entre su desviación típica. Por lo tanto, la variable x barra se me ha convertido en una z y ahora ya es muy fácil, hago los cálculos, voy a la tabla, sustituyo, no insisto porque ya digo que hemos trabajado mucho estos conceptos y obtendría este número que es la probabilidad de que esa muestra aleatoria tenga un peso medio comprendido entre estos dos valores. O dicho de otra manera, el 95,45% de las muestras estarían comprendidas entre estos valores. Bueno, con esto vamos a terminar la primera parte y luego nos vendrá la segunda parte de los apuntes, que serían los intervalos de confianza. Espero que os haya servido de ayuda.